Primero, el concepto de punto crítico se define para una función donde la derivada vale cero. Esta es una función y que depende de x, que tiene esta forma 18x menos 2 tercios de x cúbica. Con base a esto, del gráfico observamos que tiene dos puntos, ¿no? Un máximo y un mínimo. Sin embargo, si yo los requiero determinar de forma analítica, necesitaría aplicar derivadas. Es importante notar que en los puntos críticos, la derivada vale exactamente cero. La derivada de y respecto a x vale exactamente cero. Acá también, a pesar de que sea un mínimo, la derivada de y respecto a x vale cero. En un mínimo, la derivada cambia de signo. De hecho, se llaman críticos porque la derivada cambia de signo. Antes del mínimo, la derivada de y respecto a x sería decreciente, o sea, negativa. Después del mínimo, la derivada de y respecto a x es creciente, es positiva. Luego en este máximo vuelve a cambiar de signo, ¿no? Yo tengo aquí creciente, llega al punto máximo donde la... Después de este punto les decía que la derivada se vuelve decreciente, ¿no? Entonces los puntos para poder encontrar dónde tengo yo puntos críticos, básicamente se denotan con base a la derivada. Yo tendría que obtener la derivada de esa función respecto a x e igualarla a cero y después resolver esta ecuación, dado que esta va a ser una función de x, ¿no? Encontrar los valores de la función x en su derivada que hacen que esta igualdad se haga cero y debería encontrar estos valores, ¿no? Esos dos. Vamos a hacerlo. Si yo derivo, si yo derivo con respecto a x, 18x menos 2 tercios de x cúbica, noten que al derivar me queda una función cuadrática, ¿no? Es por eso que voy a tener dos raíces o dos soluciones que hacen que esta función se haga cero. La derivada de 18x me da 18. La derivada de 2 tercios negativo de x cúbica sería esa constante por el exponente por x a la 3 menos 1, ¿no? Entonces la derivada es 18 menos 2 x cuadrada y esto lo hago cero. Entonces con base a esto yo tengo que encontrar, si quiero encontrar los puntos críticos, en qué punto de esta función, dado que la derivada vale 18 menos 2x cuadrada, ¿qué valores de x hacen que esta derivada valga cero? Como tal, pueden derivar y luego despejar la x. Entonces, para encontrar los valores de x que hacen cero esta derivada, hay que despejar. Yo puedo escribir 2x cuadrada es igual a 18. X cuadrada es igual a 18 medios. O sea, x es igual a 9, ¿no? Noten que aquí hay un caso interesante que no se aborda con mucha frecuencia. Para poder despejar x requiero la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de x cuadrada es x, pero la raíz cuadrada de 9 no es solo 3, es el valor absoluto de 3, o más menos 3, o bien más menos 3, ¿no? Lo que indica que yo tengo dos posibles valores que hacen que esa derivada valga cero, más 3 y menos 3, que sí se vería en el gráfico, ¿no? Si me centro aquí, este es menos 3
y este es 3 positivo. Esos son los puntos de inflexión. Sin embargo, hasta aquí yo no sé cuál es un máximo y cuál es un mínimo, porque a priori yo no tendría el gráfico. Hay forma de saber lo que es con un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. En ese punto, la segunda derivada de y respecto a x, en un máximo la derivada segunda es negativa. En un mínimo, la segunda derivada, la derivada de orden 2, es positiva. Aquí la derivada sería positiva, aquí sería negativa. Noten que es de manera intuitiva es al revés, ¿no? En un mínimo la segunda derivada es positiva. En un máximo la segunda derivada es negativa. Si yo quiero evaluar de estos dos puntos cuál es un máximo y cuál es un mínimo, lo que puedo hacer es obtener la segunda derivada, luego evaluar cuánto vale la segunda derivada en más 3 y cuánto vale la segunda derivada en menos 3. Por notación le podemos poner segunda derivada de 3, segunda derivada de menos 3. Hay que evaluarlas, pero requiero volver a derivar esto, ¿no? Porque esto es la primera derivada. Esto es la primera derivada, ¿no? De y en dx. Para evaluar el criterio de la segunda derivada se coloca dy en dx cuadrada. Esto viene meramente por notación, porque es la derivada respecto a x de la derivada de y respecto a x, ¿no? No significa que d está y al cuadrado, sino que es una derivada de orden 2. Simplemente por notación d por d se le pone d cuadrada, dx por dx se le pone dx cuadrada. Pero en algunos libros es común simplemente colocar f o y con doble comilla de y, de x, perdón. Eso indica la segunda derivada y f' indica la primera, que simplemente sería la derivada de la derivada que ya obtuvimos, ¿no? Si lo ponemos así, sería derivada respecto a x de 18 menos 2x cuadrada. Esto nos debe dar, la derivada de una constante se anula, es 0. La derivada de menos 2 por x cuadrada es menos 2 por 2, 4 por x, ¿no? Y esta es la derivada. Si yo quiero saber si los puntos que yo determiné, que es este 3 negativo y este 3 positivo, son un punto máximo o un punto mínimo, yo evalúo esa segunda derivada de y de x cuadrada, pero evaluada en los puntos, ¿no? La voy a evaluar en x igual a 3 y la voy a evaluar en x igual a menos 3. En x igual a 3, pues sería menos 4 por más 3, ¿no? Y esto me da menos 12. Entonces la segunda derivada en x3 aquí es negativa. D cuadrada respecto a x es negativa, entonces yo aseguro que es un máximo. Sin embargo, yo tengo el gráfico, ¿no? No debería tener el gráfico, esto yo lo tomé por referencia, pero si no saben el gráfico, tan solo por evaluar esta segunda derivada en un valor que nos dio negativo, sabríamos que ese es un punto máximo. Y de igual manera, si yo tomo el otro valor, le voy a seguir aquí a la izquierda, d cuadrada respecto a x, pero evaluada en x igual a menos 3, debería ser 4 negativo por menos 3, me da un valor de 12 y es positivo, ¿no? Entonces aquí la segunda derivada es positiva. Al ser positiva, yo puedo asegurar que esto es un mínimo. De ese modo yo puedo determinar los puntos de inflexión y si es uno máximo o si es uno mínimo. Y nada más para finalizar, ya tenemos estos puntos de inflexión en más 3 y menos 3. Si les piden en dónde la función es creciente o decreciente, evalúen la derivada en valores menores a menos 3. O sea, evalúen cuánto vale f' en valores menores a menos 3. Aquí ya sabemos que vale 0. Evalúenla entre menos 3 y 3. Y evalúenla en valores posteriores a 3, ¿no? F para x mayor a más 3.
Y acá f para x menor a menos 3, ¿no? Si hacen un análisis, se van a dar cuenta que en cualquier valor menor a menos 3, la derivada es negativa. En cualquier valor entre menos 3 y 3 positivo, la derivada es positiva. Y en cualquier valor que es mayor a 3 positivo, la derivada es negativa. Aquí sería decreciente, aquí creciente, aquí sería decreciente otra vez. Entonces simplemente la respuesta de en dónde la función cambia de signo sería que para valores de x entre, entre menos infinito y 3, pero sin incluir el 3, la derivada de x es menor a cero, ¿no? Es decreciente. Luego, para valores de x entre menos 3 y 3, sin incluir el 3, de hecho aquí era paréntesis, ¿no? Porque el 3 no se incluye. La derivada f es positiva o es mayor a cero. La derivada f' de x es mayor a cero. Y finalmente para valores mayores a 3 positivo, o sea, para x sin incluir el 3, de más 3 a más infinito, también la derivada f' de x es mayor a cero. Es creciente. Entonces es decreciente, creciente, decreciente. Y eso sería el análisis de esta función.